El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado el Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero él que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Bien, el pasado domingo hemos celebrado el bautismo del Señor y al salir Jesús de las aguas del Jordán se nos presentaba una teofanía, porque era Dios que se manifestaba en el Hijo, en el Espíritu Santo que descendía sobre él y en la voz del Padre que decía: «Este es mi Hijo muy amado, en quien me he complacido». Así que todos, tanto el Espíritu, es decir, y el Padre, daban testimonio de Jesús. Es decir, que Jesús era el Mesías, el Cristo. La palabra Cristo es la palabra griega, traducción de Mesías, y Mesías significa el unto, el que está ungido, el ungido. Entonces, el Mesías no era como los profetas y los reyes, incluso después los reyes católicos pasaron lo mismo, a ser ungidos con óleo. No, él es el ungido con el Espíritu Santo. Y ahora en este pasaje ya no es Dios, ya no es el Padre ni el Espíritu, sino que es un hombre, el Bautista, quien lo reconoce, quien da testimonio de Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dicen los entendidos que la palabra, que seguramente habló en arameo, y en arameo la palabra, curiosamente, cordero, es talia, y digo curiosamente porque es la misma palabra que siervo. Es decir, que bien podría haber dicho que este es el siervo de Dios, el siervo sufriente. Eso nos lleva a Isaías, el capítulo 53 de Isaías, donde dice, habla del siervo sufriente que siempre es Cristo, siempre es el Mesías. De todos modos, digamos, quedémonos con la palabra cordero, que es la que se utiliza en las traducciones, pero probablemente el Bautista estaba diciendo al mismo tiempo las dos cosas. Es el cordero y es el siervo. El cordero nos hace recordar en el Antiguo Testamento el cordero expiatorio, el cordero pascual. Por un lado, el expiatorio que cargaban todos los pecados y de todo el pueblo, y el cordero pascual, por supuesto que el cordero pascual. Entonces lo estaba anunciando este nazareno, que todos lo estaban viendo, y como este cordero. Y así lo mismo pasa con el sacerdote, cuando presenta la Sagrada Hostia recién consagrada, diciendo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Ahí nos está manifestando el sacerdote, aquí está, aquí se ha hecho presente el Cordero, se ha hecho presente Jesucristo. Ahora, cuando le indicaba el Bautista, estaba mostrando un hombre que ocultaba la divinidad. Pero cuando el sacerdote muestra la hostia consagrada, lo que está mostrando realmente ya es un pedazo de pan. Es decir, no se ve ni la humanidad ni la divinidad, pero está presente. Entonces, nos está diciendo, y sabemos, esta es nuestra fe católica, que se ha hecho presente Jesucristo. Y Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero. ¿Cómo Dios exige nuestra respuesta de oración?
La adoración es una respuesta inmediata, espontánea, innata, diríamos, ante la presencia divina. Por eso tenemos que tener en cuenta algo que siempre repetiré, que la misa es el acto más sublime de adoración. Debe ser. Lamentablemente en los hechos no es, muchas veces no lo es, porque nadie está manifestando esa presencia divina. Entonces no hay gesto de adoración, sino que ahora se ha llegado incluso al colmo de prohibir los gestos de adoración, de no permitir al fin arrodillarse. Se comenzó quitando la balustrada, después los comulgatorios, donde arrodillarse, el reclinatorio, todo. Ni siquiera dar la posibilidad de que quiera arrodillarse sin obligar a nadie a que hasta esto no llegaba. Hasta que ni siquiera el reclinatorio, porque nadie tiene que arrodillarse y nadie tiene que recibir en la boca, ni hay que hablarlo. Nosotros, en cambio, debemos ir a la celebración eucarística a adorar a nuestro Señor, que se va a hacer presente en el altar, y ya adorarlo y prepararnos para recibirlo, y seguir en la adoración hasta el final. Ahora, desde el momento de la consagración, todo es adoración. Antes era todo el tiempo arrodillado, ya con el prefacio, antes de comenzar la plegaria eucarística. Es decir, con el santo ya empezaba todo, y hasta el final, porque el Señor se ha hecho presente. Y yo voy a recibirlo en adoración, con gesto de adoración. ¿Y por qué lo repito? Lo repito y lo tengo que repetir porque cada vez nos alejamos más de esta realidad. Entonces, ahora me pueden preguntar, ¿pero cómo se puede adorarlo si no dejan tiempo ni siquiera para agradecimiento? Enseguida vienen los avisos, y adiós, y ahí se en paz. ¿Qué paz? Es una forma de decir. Un verdadero creyente no se puede ir en paz. Cuando no te han dado tiempo para permanecer en silencio con el Señor que acabas de recibir. Es que en muchas partes no hay silencio. Así estamos. Todos estos son signos de apostasía. Aunque no sean conscientes. Recordamos que la Eucaristía que celebramos es presencia del sacrificio redentor que se hace actual, se hace ahora, en la misa, es presencia de Jesucristo, que se está dando a sí mismo en la última cena. Siempre, para quedarse con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hasta que se siga celebrando la Eucaristía. Porque hasta eso corremos el peligro de que se transforme en cualquier otra cosa. Es que vamos en camino de eso. De a poco nos han llevado a esto. Una cosa después de la otra. De un indulto, que era un permiso por un abuso, de dejar que se permitiese por una debilidad incluso, porque estaban la mayoría, todos en contra de dar en la mano, se ha dado vuelta la cosa. Ahora parecería que es no te dejan siquiera la comunión como es de vida católica de rodillas en la boca. No nos olvidemos que la misa es sacrificio redentor, sacrificio presente, presencia de Jesucristo, y también, claro, es un banquete, pero es un banquete sagrado, de comunión, o sea, una unión ante todo con Dios y a través de Él, del Señor, de Jesucristo, con los demás, entre nosotros. Pues estos tres aspectos de la Eucaristía reclaman siempre nuestra adoración, porque estamos ante la presencia de quien es Dios, porque en la consagración ahí se ha hecho presente, y como digo, ahí todos se deben arrodillar. Ya nos han quitado antes, pero ahí. Y luego estamos ante Jesucristo que se ha presentado voluntariamente a su pasión para rescatarnos. Y también esta adoración es un gesto de agradecimiento a este que se hizo hombre y que Él primero se arrodilló ante nosotros. Recordemos el relato de la última cena de San Juan, donde lo único que está poniendo de manifiesto es el gesto que se arrodilla ante los suyos para lavar los pies de estos hombres que están sucios por el camino de la vida, no solo por el polvo del camino. Había uno que no se pudo lavar realmente, Judas, evidentemente. Judas es aquel que no quiere la adoración, que rechaza, que traiciona a su Señor. Finalmente, como la adoración, lo hemos dicho también, es la
comunión, perdón, es un encuentro personal con esa persona, que es la persona de Dios, mi persona. Entonces tenemos que acercarnos, como he dicho, a la comunión sacramental en actitud adorante y también con gestos de adoración. Algunos se arrodillan a recibirla y eso está muy bien. Y otros que no pueden, a menos que se inclinen la cabeza, en signo de respeto. Recordemos, tantas veces lo hemos dicho, lo que decía San Agustín: quien come esta carne, es decir, quien hace la comunión sin adorarla, peca. Es decir, la Eucaristía ha sido dada, sí, claro, para ser celebrada, pero también para ser contemplada, para ser adorada. Además, la celebración implica siempre adoración. La adoración no es facultativa, no es optativa, no es para algunos y otros no. Entonces tenemos que descubrir a este amor de Dios en la Eucaristía, que se hace presente a sí mismo para el sacrificio humano suyo, que es todo amor hecho pan de vida eterna por nosotros. La Eucaristía es la persona de Cristo, es el mismo Dios presente. Entonces resulta evidente que en la Eucaristía nos encontramos con Dios. ¿Y cuál es nuestra respuesta ante la inmediata, vuelvo a decir, la espontánea? Es la adoración. Pues bien, además de esto, el gesto humilde, además del bautista, de indicar dónde estaba, quién era el Salvador. Con todo esto, lo que intento decir en definitiva es que la Eucaristía tenemos que respetarla, tenemos que adorarla, y no tenemos que admitir que en la celebración y durante la comunión y durante todas las celebraciones litúrgicas y el culto no haya gestos de adoración, que se nos impida. No podemos admitirlo. Sobre eso no podemos transar. En absoluto. La adoración, también debo hablar siempre de la adoración perpetua, es adorar, nos permite adorar fuera de esta celebración, intensificar, prolongar esos momentos y también preparar el momento de la celebración, no solo luego, sino antes también, para entrar en la intimidad con Dios, ese Dios que se nos hace cercano, y eso nos permite crecer espiritualmente y recibir aún más grandes bendiciones y gracias. Deberíamos ser, no sé, ansiosos de estar para recibir la gracia del Señor. Santo Tomás, aparte de celebrar la misa, no se perdía otras misas. Cuantas misas podía estar ahí presente, porque son los momentos de grandísimas gracias. Nosotros tenemos que dar esta respuesta al Señor que ha hecho todo por nosotros. Eucaristía es el Jesucristo con nosotros, es el Emmanuel, que fijó su morada permanente por amor. Y nosotros, movidos por la fe y por el amor, tenemos que responder a ese su permanecer siempre con nuestra adoración siempre, perenne adoración perpetua. Perdón que vuelva sobre estas cosas, pero si ellos insisten no podemos darnos por vencidos. Si insisten los que en denigrar, bueno, no tengo palabras, pero realmente banalizar la Eucaristía, para decirlo de una forma tranquila, en banalizarla y en quitarle la posibilidad de la adoración, nosotros tenemos que resistir diciendo no, e insistiendo para que nadie termine creyendo que se haga normal, porque eso es lo que siempre persiguen. Comienzan con algo que es inaceptable y al final, ¿qué pasa? Esa es la condición humana, todo lo acepta. Todo lo hacen, todo lo aceptan. Nosotros no.